Nos acaban de firmar el encargo en exclusiva para vender una finca que todavía no he visto. Es una propiedad muy interesante, una casa antigua de época del 1700, 70 hectáreas. Esto es el Camí de Cavalls. Detrás de esta curva vamos descendiendo y está la idílica Cala del Pilar, uno de los paisajes más embriagadores de la costa norte de Menorca. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que si estás interesado en conocer propiedades tan exclusivas como esta, que solo tenemos nosotros, son propiedades nuevas en el mercado, tener la posibilidad de ver el interior de estas increíbles propiedades, lo que puedes hacer es suscribirte y ser el primero en recibir la información. No sabía qué tipo de casa me iba a encontrar, qué tipo de construcciones. Se trata, como podéis ver, de una alquería, una casa rural en una finca. Tiene numerosos elementos etnológicos que le dan un gran valor. Es una casa de lo más representativo de Menorca. Como veis, tiene 2 alturas. Está presidida en el centro, en la fachada, por esta hornacina con su santo que protege a la casa de todas las inclemencias meteorológicas y le asegura que tenga una buena cosecha. La casa es muy antigua, del 1700. Tiene, como digo, muchos elementos típicos. Básicamente está dividida en 2 partes. Una parte se ha habitado por los payeses que cuidan de la finca actualmente y hay otra parte, este lateral, que ha estado literalmente cerrado durante lustros. No os asustéis por el polvo que vamos a ver dentro, pero es muy interesante tener la oportunidad de ver una de estas casas antiguas casi en su estado original. Como veis, la carpintería típica de Menorca de toda la vida. Aquí llama la atención este suelo de tarima de madera, no es muy habitual en Menorca, pero aquí sí que tenemos muchos elementos y carpintería muy típica de Menorca. Por ejemplo, este mueble esquinero con estantes y con estas molduras, esto es muy típico de Menorca, igual que este otro mueble con vitrina. Las puertas, a pesar de que no son muy altas, sí que son puertas muy anchas, lo cual le confiere a la casa cierto nivel de confort. Los techos, yo creo que si tuviéramos que elegir un icono, un elemento que representase la arquitectura menorquina, casi yo diría, aparte de la pared seca, la pared de piedra tan típica de Menorca, este tipo de vigas con las firas que llamamos nosotros, las traviesas, es muy típico también de Menorca. Aquí llama la atención como elemento diferente esta puerta corredera, también es un elemento, está atascada, lleva muchos años sin funcionar, pero también llama la atención porque es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Algo muy interesante de la propiedad, sobre todo lo mejor que tiene es el entorno. Estamos rodeados completamente de un paisaje de lo más natural, un verde intenso que nos atrapa, y la mirada se nos va a ese punto que hoy, tal vez porque hay algo de neblina, no se aprecia del todo bien. Vemos unas aves, creo que son unos milanos que están cazando por aquí, se ven 2, y al fondo hay como una especie de triángulo donde está el mar. Ahí hay una cala virgen, de las más bonitas de las calas vírgenes de Menorca, sobre todo del norte de la isla. Vamos a ver el interior de la parte habitada actualmente. Es una construcción de arquitectura popular menorquina. Esto quiere decir que son casas que se construyeron hace siglos, parece mentira, pero son más de 200 años, y se construían sin la intervención de un arquitecto. Simplemente el criterio para construir era cubrir las necesidades de las familias que vivían y trabajaban en estas casas. Aquí vemos
que está en mejor estado, lógicamente, porque está en uso. Vemos las vigas encaladas con muchas capas de cal. Esto es muy típico de Menorca. Y aquí hay algo también muy típico de Menorca que no sé si ocurre mucho en otras zonas de España, que es el zócalo. Es simplemente un zócalo pintado con una pintura de pigmento puro, y se le daba este toque decorativo, pero al final solo se trata de una pintura. Aquí podemos ver que en la fachada originalmente teníamos arcos. Aquí podéis ver el pilar. Aquí podéis ver el pilar que sustentaba el arco que había originalmente, lo cual quiere decir que esta parte era un porche descubierto. Por eso encontramos estos bancos, que también es algo muy genuino de aquí, de la isla. Yo creo que esto en algunas partes, en Mallorca sí que lo veremos, en Ibiza, pero tampoco es algo tan común. Como veis, se ha utilizado la misma pintura del zócalo para el asiento del banco, así a modo decorativo. Como siempre en este tipo de casas, las paredes son muy gruesas. Aquí podemos ver el muro, muy grueso. Aquí, por ejemplo, no tenemos puerta. Esto también era muy típico de antes, las cortinas. Y estos nichos también es algo muy típico de Menorca, que normalmente se decoraban, pues como en este caso, con un retrato o una planta o cualquier elemento así que le diera un toque de decoración. Este nicho interior, esto también es muy típico de Menorca. No creo que se vea en muchas partes. Se trata de habitaciones interiores con pequeñas ventanucos como este, que para darle un poco de ventilación y luz. Pero sobre todo eso, habitaciones interiores, era muy típico. Como veis, aquí hay otro arco, que es ahora el que ocupa la puerta de entrada, este portón, aquí con los pilares que los sustentan. Y como decía, esta era una zona descubierta de la casa. Seguimos por aquí viendo un poco. Esta casa tiene mucho potencial. Lo idóneo es que se reforme, una buena reforma, se rediseñe el espacio. Aquí podemos ver las baldosas típicas de la época. Estas pequeñas baldosas, creo que son de 30 por 30, de terracota, muy típicas también en las casas antiguas de Menorca. Aquí tenemos lo que se llama en Menorca un rebost, que es una pequeña despensa con estos orificios para que respire, para que tenga ventilación. Y luego en la parte alta de la casa siempre tenemos los porches, como decimos aquí, o el desván, que se utilizaba como secadero para alimentos y para almacenar cosas. Las construcciones de esta finca, la casa, tiene muchísimas posibilidades. Tiene muchas edificaciones anexadas. Como esta zona, un gran espacio de almacén, muchos elementos típicos, como digo, de Menorca, como esta repisa de piedra. Aquí, como veis, se utilizaba en muchos casos para guardar, por ejemplo, los correajes de los caballos. Aquí tenemos una cruz de San Juan. Esto es de lo más representativo del mundo de la hípica de Menorca. Es un elemento litúrgico muy importante, es la cruz de San Juan, las fiestas del jaleo con los caballos más importante de Menorca. En conclusión, en este vídeo os he presentado una finca realmente interesante. 70 hectáreas de terreno, es una gran finca rústica envuelta de un entorno embriagador, de una belleza paisajística sin igual. Además, estamos muy cerquita de una de las playas vírgenes más hermosas de la isla, una playa de arena
que no tiene parangón por su belleza. Tenemos una casa principal con mucho encanto, con todos los elementos típicos de la arquitectura popular menorquina que tanto aprecian las personas interesadas en la isla. Tenemos una explotación agropecuaria importante con grandes estabulaciones, almacenes, todo tipo de construcciones que nos brindan infinidad de posibilidades para utilizar la finca para cualquier proyecto que tengamos en mente. Yo creo que es una finca que además lo más importante al final es que su relación calidad-precio ahora mismo es imbatible. Tiene un precio increíble por tratarse de una finca de estas características. Por lo cual yo diría que es una finca sobre 10 de 9.8, si no rozando el 10.